Libro del profeta Isaías, capítulo 54, del verso 1 al verso 3. ¿Ya todos se encontraron? Bueno. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Síganme, hermano. Tres. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Gloria al nombre de Jesús. Demos gloria al Señor. Tenga la amabilidad de sentarse. Bueno, he titulado este tema Cristianos con proyección al crecimiento. Y creo yo que eso debe de ser el común denominador de todos nosotros como hijos del Señor. Vivir una vida proyectados a un crecimiento. No solamente pensar en el crecimiento económico o familiar, sino en el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Acá en este pasaje bíblico, el título es el amor eterno de Jehová hacia Israel. Y me parece muy bonito este capítulo, porque al recordar que el profeta Isaías es quien Dios le da la oportunidad de predicarle al pueblo de Israel antes de ellos ser cautivos, también Dios le da al profeta la oportunidad de profetizarle al pueblo lo que será el después de ese momento, de esa experiencia vivida en la cautividad. Y Dios tiene un futuro glorioso para su pueblo. Así como también Dios tiene que decir, hay un momento oscuro, hay un momento difícil en la vida de ustedes, también vendrá un momento de bendición y de alegría. Porque no siempre, pues, la vida del cristiano permanece en un solo nivel. A veces estamos arriba, muy arriba, y otras veces podemos estar muy abajo. Otras veces podemos estar en un punto intermedio que, pues, estamos como en la indecisión, si echamos hacia arriba o echamos hacia abajo. Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos vivido alguna etapa de esas. El término comúnmente traducido por tienda, que lo encontramos acá en estos pasajes bíblicos, el verso 2, el verso 3, donde el profeta dice: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Ese término tienda viene del hebreo oel, que se traduce tabernáculo, tienda o tabernáculo. Y este tabernáculo, recordemos que fue empleado por los pueblos nómadas, así como por los pastores de los rebaños y los soldados. De hecho, el primer templo que aparece en la escena bíblica se le llamó tabernáculo, tienda. Y hay una traducción que nos habla de Jesucristo, nos habla de ese plan maravilloso de redención, que dice que Él hizo tabernáculo entre nosotros, y Él habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros, hizo tienda entre nosotros. Él vino a morar entre nosotros.
Pero de allí pasó a un nivel superior, porque no solo se quedó allá habitando entre ellos, sino que él dijo: voy a estar dentro de ustedes. O sea que hay un nivel más avanzado ya en la vida cristiana de hoy. Porque si un día los discípulos lo tuvieron ahí durante 3 años, pudieron ver, contemplar su gloria, eso quiere decir que en este avance significativo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios ha hecho una tienda, ha hecho un tabernáculo en cada uno de nosotros para Él morar. Por eso Pablo dijo: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Tenemos una esperanza maravillosa y es una esperanza de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. En Génesis capítulo 4:20 se habla de Jabal. Si el hermano lo coloca allí, Génesis 4:20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces acá se nos habla de que Jabal fue quien dio origen a esta forma, a este estilo de vida. No se nos dice que él fue el que empezó a construir las tiendas. Muy probablemente haya sido él, ¿cierto? Pero dio origen a este estilo de vida de los pueblos nómadas, de vivir en tiendas. Y recordemos que el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que el oficio de él era el de hacer tiendas, ya que Pablo era un hombre que tenía su propio oficio, aparte de ser un intelectual y de llegar a ser un gran misionero del Señor. Aleluya, amén. Entonces, este oficio de las tiendas, probablemente dentro del pueblo de Israel, pues pasó de generación a generación por ser un pueblo nómada y de pronto llegar a ser más tarde un pueblo seminómada, al tiempo que ellos se iban ya estableciendo en aldeas, en ciudades, iban construyendo. Pero la terminología que aparece acá en la Biblia no es solamente para nosotros pues salir de la dominical y decir: bueno, vamos a ir a comprar una tienda, una carpa para vivir en ella, porque así lo dice la Biblia. No, pasamos del Antiguo Testamento, pasamos de las figuras antiguo testamentarias a la experiencia vivida en el Nuevo Testamento, en la gracia del Señor, y todo esto tiene un significado. En el contexto del pasaje bíblico, el significado que encierra esta profecía era que el pueblo de Israel, al regresar de Babilonia, ellos vendrían con bendición. Eso me parece a mí maravilloso, porque después de durar 70 años allá en Babilonia, donde muchos colgaron sus arpas, dejaron de adorar y cantar al Señor, pues siempre había otros que dijeron: no, nosotros no vamos a dejar de cantar ni de adorar al Señor. Amén. Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego son un reflejo de que en la cautividad allá en Babilonia, Dios aún seguía haciendo milagros y proezas. Dios les estaba mostrando a todos los exiliados que Él estaba todavía con ellos y que podía hacer grandes cosas con ellos. Y aún al rey de Babilonia lo puso a comer hierba con los bueyes del campo, para enseñarle que él no era el que había construido con su fuerza total el gran palacio, las grandes murallas, los grandes jardines colgantes de Babilonia, que no era él, que era Dios quien se lo había permitido. Porque él un día
salió al pueblo y decirle: ¿quiénes han construido todo esto? Soy yo, el gran rey. Y entonces yo le dije: ustedes, bueno, vamos a ver quién está detrás de usted. Que allá lo llevó a comer hierba con los bueyes del campo, hasta que reconoció que por encima de él no podía haber otro más grande que el Dios Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Dele gloria al Señor. Entonces, estos textos bíblicos nos hablan del regreso de los judíos del exilio y de la prosperidad que ellos como nación vivirán después del cautiverio. Por eso Dios les está enviando este mensaje a través del profeta Isaías. ¿Y qué es lo que se encuentra la mayor parte del pueblo de Israel que está en el exilio cuando llegan nuevamente a poblar su tierra? Bueno, se encuentran con una nación que ha ido creciendo durante 70 años. Se encuentran con un grupo de personas que se les conoce como los samaritanos, y ahí viene una pelea, una disputa, porque los samaritanos que han nacido en territorio palestino, ellos dicen: esta es nuestra tierra, acá nacimos siendo dueños de esto. Pero probablemente no sabían que ellos no eran dueños, habían sido parte del grupo de extranjeros que Nabucodonosor había llevado a la tierra de Israel para repoblar la tierra, para llenar el espacio vacío que había quedado de los israelitas exiliados en Babilonia. Entonces ahí viene una guerra, y cuando Nehemías y Esdras, que son estos personajes que aparecen ya por allá al final del canon del Antiguo Testamento, aparecen otros hombres que van a impedir que el gobernador, que el sacerdote establezcan la ley, las normas divinas, que se levanten las murallas del templo. Y aparecen siempre allí en escena Tobías y Sanbalat. Tobías y Sanbalat, a luchar no a favor de Israel, sino a favor de su propia cultura, de su propio pueblo, y vienen a hacer la guerra en contra del pueblo que llega después de 70 años. ¿Qué le tocó hacer al pueblo? Cobrar ánimo, como le dijo el profeta: cobren ánimo, porque Dios nos va a dar la victoria. Y les tocó, como dice el texto, con una mano arriba la espada y con la otra pegando el ladrillo. Les tocó duro trabajar. Pero aparece esta situación profética, pero que también está encerrada dentro de un lenguaje metafórico, en el cual la prosperidad de ellos será tan grande, tan abundante, que entonces Dios les está diciendo a través de esta figura que como nómadas, como extranjeros que llegan a Israel nuevamente, para muchos, pero que son dueños realmente de la tierra, les dice a ellos: recuerden que ustedes, el principio de ustedes como nación fue esta, la de vivir en tiendas, en carpas. Probablemente no iban a llegar a vivir en tiendas, no, pero Dios trae a la memoria esa experiencia vivida y les dice a ellos: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Qué más les dice? Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y dentro de la forma de vivir de los pueblos nómadas, solo había una forma de que esas cortinas se extendieran, y era cuando la familia crecía. Cuando llegaba un nuevo miembro a la familia, era un sinónimo de que la tienda, la carpa móvil, tenía que extenderse unos metros más, y en la medida que esa tienda iba creciendo, era un sinónimo de crecimiento interno. En la medida que crecía la familia, crecía la carpa,
y así tenían entonces que hacerse más fuertes las cuerdas y las estacas. Entonces aquí hay un lenguaje metafórico en el cual Dios a Israel les está diciendo: la prosperidad, la bendición de ustedes cuando regresen de la cautividad va a ser tan grande que ustedes van a tener que reforzar todo. Van a tener que reforzar sus estacas, van a tener que mejorar sus cuerdas, van a tener que ampliar sus tiendas, porque yo los voy a bendecir en gran manera. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí el crecimiento era un símbolo de bendición, más que de derrota y de pobreza. Dios les dice: ustedes van a venir de allá del exilio, pero ustedes van a llegar a la tierra de bendición y prosperidad. Amén. Entonces, en ese sentido, la vida cristiana también puede verse de alguna manera reflejada en esta palabra profética de Dios para Israel. No para la iglesia, sino para Israel. Porque la vida del cristiano también debe de extenderse. ¿O no, hermanos? La vida nuestra como cristianos debe de extenderse. A ver, 2 Corintios capítulo 9, versos 10 y 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: y el que da semilla al que siembra, aleluya, pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué nos hablan estos pasajes bíblicos? De la prosperidad de cada uno de nosotros. Porque el Señor es el que provee. Es el que da semilla al que siembra, pan al que come. Dice: proveerá, multiplicará vuestra sementera. Claro, nosotros no tenemos sementeras. Bueno, la hermana Flor sí tiene platanito, Leonor, ¿cierto? Platanito, yuca. ¿Quién más tiene cementera acá? Ninguno más. Entonces, esta mañana el Señor le multiplique esa cementera de la hermana. Si no da para comprar. Bueno, nosotros no tenemos cementeras, plantíos, pero tenemos una vida cristiana que está llamada a producir. Y nosotros producimos, hermanos, no por nuestras propias capacidades ni por lo que hayamos nosotros traído de afuera de ese mundo corrupto a la iglesia. No, producimos es por lo que Dios ha hecho ya en nosotros acá. Porque acá es donde el Señor ha cambiado nuestra naturaleza. Veníamos de una naturaleza caída, corrompida, contaminada, y pasamos a una naturaleza santa. Pasamos a una naturaleza gloriosa, la naturaleza de hijos de Dios. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo proporciona a nuestras vidas bienes, multiplica talentos. Así que nuestra vida cristiana siempre se mantendrá en un crecimiento espiritual constante. ¿Lo dicen amén? Pero así debe ser. Debe de mantenerse en un crecimiento espiritual constante. Puede que no sea tan notorio, tan visible, pero que usted como persona pueda evidenciar que sí hay un crecimiento espiritual en su vida. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3, me parece muy bonito lo que dice allí el apóstol Pedro. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Me parece muy importante lo que el apóstol Pedro coloca allí o plasma allí en el texto, porque dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hace diferencia entre la vida humana, la vida material y la vida espiritual. Y él dice que las cosas que pertenecen a la vida, ¿qué son las cosas que pertenecen a la vida?
Bueno, la salud, el hogar, ¿sí? Los hijos, la esposa, la cementera, la finca, el carro, la casa. Todo eso pertenece a la vida. Eso no nos lo vamos a llevar el día que nosotros muramos. Eso pertenece a la vida humana. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. Eso es maravilloso, saber de que todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios. En la vida humana y en la vida espiritual. Porque como dijo el mismo escritor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo esto es añadidura. Todo lo que tenemos en la vida y todo lo que tenemos en nuestra vida espiritual es añadidura. Porque llegamos sin conocimiento del Evangelio. Llegamos sin un conocimiento de Dios. Muchos llegaron a las iglesias sin haberse leído nunca un capítulo de la Biblia. ¿Cuántos llegaron así? Levanten la mano. Que nunca se habían leído un capítulo de la Biblia. Bueno, hay varios, vean. Muchos que no sabían qué era la Biblia. Nosotros no sabíamos qué era cantar en la iglesia. No sabíamos qué era orar. Muchos de nosotros cuando llegamos pues nos arrodillamos a rezar el Padre Nuestro, el Ave María. Así hacía yo. Me rezaba como 4 o 5 Padre Nuestros, me rezaba el Ave María y el yo pecador también de añadidura. Y luego me sentaba y yo veía a mi lado todo el mundo orando, llorando, y yo decía, ¿qué hace esta gente para llorar y para orar tanto? Decía, ¿cómo hacen? A mí se me acaba el repertorio en 10 minutos. Bueno, porque uno viene con una mentalidad católica, no tiene conocimiento del Evangelio. Hermanos, acá hemos aprendido de todo eso. Hemos aprendido a relacionarnos con Dios. Hemos aprendido que somos hijos de Dios. Hemos aprendido una nueva vida o un nuevo estilo de vida al cual nosotros no estábamos acostumbrados, que esto es un estilo de vida nuevo. Para muchos, difícil, pero esto es un estilo de vida nuevo para nosotros. No fácil. Como dicen los psicólogos, todos los seres humanos que nacemos, en cierta medida, nacemos sufriendo. Porque uno está en el vientre de su madre en un ambiente cálido, favorable 100%, donde llega el aire, donde llega la comida, donde no hay frío, probablemente no hay un calor excesivo que lo destruya, que lo mate a uno. Allí se sienten las caricias, los mimos de la madre, hay seguridad, hay confianza, pero cuando se nace, lo primero que, en la mayoría de casos, ¿no?, lo que nos recibe es una exagerada nalgueada. Para que el niño despeje los pulmones, para que grite, para que llore, y ya ahí empezamos a recibir los primeros golpes de la vida, a aprender a respirar por nosotros mismos, a empezar a buscar el pecho de la mamá, porque intuitivamente eso ya viene, ¿no? Empezar a buscar inmediatamente. Y ya viene un proceso duro de adaptabilidad a una nueva vida. Hermanos, nosotros también debemos de recordar que no fue fácil adaptarnos a la vida cristiana. Se nos olvida que esto no fue fácil al principio. Y nosotros en ocasiones queremos hacérsela difícil a los que llegan. ¿Por qué se nos olvida eso? ¿Por qué se nos olvida eso? Queremos que el que llega sea como nosotros después de 20 o 30 años en el Evangelio.
que se sepa ya la Biblia, que sepa orar, que sepa cantar, que sepa vestirse, que sepa hablar. Hermano, el que llega no tiene esa capacidad mental ni psicológica de usted que lleva 10, 15, 20 años. Yo creo que uno por lo general, esto es una estadística que yo he analizado, pero yo creo que uno más o menos necesita unos entre 3 a 5 años en la iglesia para uno empezar a echar como raíces, para uno empezar como a aterrizar a una nueva vida y empezar como a cogerle la salecita a esto. No puede esperar que una persona al año, a los 2 años de convertida, sea el mejor creyente de la congregación, que sea al que no se le escapa ni una mala palabra, porque si a veces a los más viejos se les escapan unas muy grandes palabras, ¿cómo no se le van a escapar a los nuevos? Pero es necesario que el que comienza esta vida la comience bien, porque ahí sí hay que echar mano de un proverbio antiguo: árbol que nace torcido jamás se endereza. Hermanos, y un cristiano que nace torcido en su vida cristiana, hermano, solamente un milagro de Dios lo endereza. Solo un milagro. Por eso al creyente nuevo hay que infundarle una vida cristiana correcta, que aprenda a conocer y amar a Dios, que aprenda, enseñarle cómo poder amar a Dios, para que se enamore de Él. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice el verso 2, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, amén, y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces, hermanos, nosotros hemos recibido una nueva naturaleza de parte del Señor, en la cual viene inserto, obviamente, las virtudes y los talentos que Dios nos da. Nosotros estamos en la capacidad de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos la promesa de ser llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como el Señor nos dé que hablemos, y recibir ministerios y talentos. Aleluya. Ese es el camino de la vida cristiana, que se llega al conocimiento, que viene un llamamiento, que llega la visión, que llega la unción, que llega la preparación. Y claro, hermanos, al aumentar todo esto en el transcurso de la vida cristiana, hay que añadir más tela, ¿cierto? Hay que añadir más estacas para que siga habiendo espacio para más. Recordemos el ejemplo: es en la medida que la familia crecía que la tienda se extendía. Si no había una familia numerosa, la tienda seguía igual, pero a la medida que crecía, ahí mismo, no, mijo, llega un bebé nuevo, hay que ampliar la tienda, hay que hacer otro cuarto para el bebé, hay que ir a buscar las pieles. Mijo, esas cuerdas están como ya acabadas, llevan muchos años siendo las mismas, hay que cambiar las cuerdas, hay que reforzarlas. Mijo, si la cuerda va a ser, si la tienda va a ser más grande, mijo, hay que meter unas estacas más fuertes, que le den más firmeza a nuestra tienda, a nuestra casa. Hermano, si tu vida espiritual crece, tendrás que alargar las cuerdas, reforzar las estacas. Amén. Porque es necesario que en la medida que recibimos más de Dios, hermanos, todo sea reforzado. Y es que la bendición del Señor nunca se acabará. Siempre habrá más. Amén. Porque si hay más vasijas, habrá más aceite.
si hay más espacio en nuestras vidas, entonces Dios mandará más bendición. Amén. Tenemos ese gran ejemplo de la vida de Abraham y de Lot, que ellos tuvieron que separarse debido al crecimiento exponencial de sus ovejas. La tierra no era suficiente para ellos. Si se acuerdan, no está por ahí en Génesis 13. Colóqueme Génesis 13, creo que el verso 1 en adelante. Génesis capítulo 13. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Recordemos que Lot era su sobrino amado. Y dice, y Abraham, hasta allí él todavía tenía el nombre de Abraham, no era Abraham, sino Abraham. Ya eso fue un proceso con Dios que se le cambió el nombre. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hubo contienda, hubo disputa entre los pastores que cuidaban el rebaño de Abraham y de Lot. No es que hubiese habido una disputa entre Abraham y su sobrino Lot, no. Y eso hizo entonces que ellos tomaran la determinación de partir. Dijeron: la tierra ya donde estamos viviendo nos es estrecha, ya no hay espacio para que haya tanto ganado, tantas ovejas juntas y de diferentes dueños. Hay que partir. Y nosotros sabemos el desenlace de todo eso tan maravilloso, porque si quieren, leamos un poquito más adelante. Dice el verso 8, creo que es. Entonces Abraham dijo a Lot: bueno, no haya altercado, no haya problema, entre nosotros somos familia, yo soy tu tío, entre mis pastores, los tuyos, porque somos hermanos. ¿Qué dice en la otra parte? No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ese Lot fue tremendo también, porque cuando uno ve la geografía de Israel, particularmente del río Jordán, en sus tiempos de invierno, hay un texto por allí que dice que suele desbordarse. Entonces, al desbordarse el río, él dejaba unas praderas inundadas, que luego desde la altura, desde el monte, se podía ver su verdor, a diferencia de los peñascos de las montañas rocosas. Y lo dijo: yo me escojo la llanura, porque él dijo: esto es lo más verde, esto es lo más bonito, lo que permanece irrigado por la bendición de Dios. A ojo, dijo: esto es lo mío. Pero Abraham dijo: no, si tú escoges allá, yo escojo arriba. Y lo escogió lo escarpado, lo montañoso, lo semidesértico. Pero vemos cuál fue el final de todo esto. Lo fue plantando sus tiendas, hasta llegar a habitar Sodoma y Gomorra. Y allí fue una lucha dura para Lot, porque allí fue donde
Lot tuvo que afrontar una situación difícil con su familia, con sus hijas. Allí fue donde Lot tuvo que partir huyendo de Sodoma y de Gomorra, y tuvo allí que perder a su mujer. Prácticamente su mala escogencia desde un principio lo llevó al fracaso de su familia. Pero Abraham dijo: no, yo voy arriba a lo escarpado, yo escojo allá. Y allí Abraham tuvo la bendición de Dios. Amén. Allí él tuvo la bendición del Todopoderoso. Aleluya. Entonces, nosotros necesitamos, en la medida de nuestro crecimiento, expandirnos y también estar dispuestos a que Dios nos llene más de su presencia y nos dé más de sus ministerios, sus dones, para poder servirle. Porque también tú vas creciendo en lo espiritual y Dios te va dando, porque así es nuestro Dios. Él nos va dando, nos va soltando. Pero si Dios te va dando, tú también debes de darle a Él. No estoy hablando acá, no voy a hablar de lo económico, no, hablemos de lo espiritual. Si Dios te da a ti unos dones, te da unos ministerios, colócalos a funcionar para Él. No para ti, sino para Él. Porque nosotros no le servimos a Él con nada de nosotros, sino con nuestros dones. Pero si no los ponemos a funcionar, hay unos ejemplos bíblicos, hay unos puntos bíblicos que a veces uno no quisiera como tomarlos en cuenta, pero echemos mano del primero. He aquí el hacha está puesta, ¿a dónde? He aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. ¿Se lo dijo a quién? A una higuera que no podía oír ni hablar, pero Dios la maldijo porque vino a encontrar fruto en ella y no lo halló. Y Él dijo: inutiliza la tierra, está allí ocupando un espacio que otra planta puede tomar y que pueda dar verdaderamente frutos. Entonces, si Dios nos bendice en la medida de nuestro crecimiento espiritual, es para que haya una rotabilidad en el ejercicio de nuestras funciones, para que usted trabaje para el Señor, que usted honre al Señor con lo que Él le da a usted, con ese don, con ese ministerio, con esas capacidades. Entonces, si su vida debe de extenderse en la medida en que Dios le da, también debe de afirmarse en la medida en que usted, al tener más, necesita más fortaleza. Dele gloria al Señor. Porque en el tabernáculo móvil no era solo importante tener unas buenas cubiertas de pieles para que no entrara el agua, para protegerlos de la lluvia, del calor, sino que también era importante tener unas cuerdas fuertes, unas estacas fuertes que brindaban seguridad, estabilidad a la familia. Hermanos, es necesario que nosotros tengamos cuerdas espirituales que nos ayuden a templar nuestra vida. Y yo estaba pensando, ¿cuáles pueden ser esas cuerdas espirituales que son necesarias en la vida del cristiano para templar la carpa, para templar la tienda? Hermanos, son esas pruebas, esas dificultades que usted va a vivir o está viviendo en su vida cristiana. Cada dificultad por la que usted pase, y si usted logra pasarla, es una cuerda espiritual que se va reforzando en su vida. Que mañana, pasado mañana, cuando usted tenga que vivir esa misma prueba, sencillamente la cuerda ya no estará por ahí ¿cómo es que le llama eso? Cuando está picada y que con un medio tirón se rompe. No, ya usted habrá fortalecido esas cuerdas espirituales, porque usted habrá pasado la prueba, habrá pasado la dificultad,
Y entonces usted tendrá que hacer cada día más fuertes sus cuerdas en la medida en que la reciba las dificultades y los momentos difíciles. Entonces no se apesadumbre porque tiene dificultades. La vida cristiana es de dificultades. Y las dificultades no vienen de afuera. Nosotros, probablemente muchos, yo me incluyo entre ellos, muchos de nosotros pensamos que las dificultades en la iglesia las íbamos a tener siempre por el diablo. ¡Ay, diablo asqueroso! ¡Ay, diablo cochino! Y entonces uno salía del culto, ¿dónde me voy a encontrar al diablo hoy? Pero hermano, a veces el diablo está adentro mismo. A veces las pruebas y las dificultades las encontramos acá en la iglesia. En nuestro entorno familiar cristiano, acá es donde encontramos las dificultades. Porque aquí es donde nosotros odiamos, criticamos. Aquí es donde nosotros menospreciamos a nuestros hermanos, hablamos de nuestros hermanos, miramos con el ojo rayado a nuestros hermanos y tantas cosas que a veces vivimos nosotros como cristianos, que decimos esto no deberíamos nosotros ni de vivirlo, pero es en la iglesia donde a veces desgraciadamente uno vive eso, donde uno tiene que afrontar la crítica, la murmuración, la calumnia. Esa es la iglesia. ¿Y por quién viene? No viene por los más pecadores, viene por los más santos. Viene de parte de los que a veces hasta son líderes en la iglesia, sirven en la iglesia. Hermano, uno inmisericordiamente muchas veces trata a la iglesia del Señor. Y aquí es donde necesitamos tener un corazón amplio, lleno de amor, lleno de misericordia, para soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y decir, bueno, si estamos realmente llamados a un cambio, yo no puedo esperar que el cambio empiece por mi hermano o por mi hermano. Ese cambio tiene que empezar por mí. Amén. Debe empezar por mí. Amén. Entonces vendrán pruebas. Y claro que no las desearíamos. Pero por medio de esas pruebas nuestra vida obtiene resistencia, firmeza. ¿Eso no es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mas el fruto del Espíritu Santo es, dice, amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Escuchaba y veía cómo es el proceso del acero, y muchos hermanos lo saben, ¿sí? Ese proceso es bonito, hermoso, y prácticamente el acero viene del mismo hierro, ¿no? Pero pasa por un proceso tal de refinación, de templanza, que de un simple metal que se puede retorcer fácilmente, pasa a un metal difícil de retorcerse. La arena en su estado natural, pues para muchas cosas sirve, pero ¿quién iba a pensar que de ahí sale el vidrio? Y es llevada al fuego, y del fuego convertida en un hermoso cristal. El oro, ¿cuántos conocen el oro en su estado natural? En rocas, incrustado entre las rocas, en polvillo, pero luego pasa a una hornaza, a un lugar de fundición, y allí se funde, y allí se refina, allí se purifica, y sale un metal precioso. Lo mismo la plata. Hermano, la templanza espiritual no se adquiere cuando el cristiano dice, me voy para el mundo. No, hombre, en el mundo estamos, sino que ya no somos parte de este mundo, de esta sociedad pecaminosa. Hermano, la templanza se adquiere estando en la iglesia. Acá es donde se adquiere templanza, y aprendiendo a soportar las cachetadas, aprendiendo a soportar los pisones,
aprendiendo a soportar las murmuraciones, las detracciones, como dice la Biblia, aprendiendo a sufrir. En la iglesia es donde se adquiere templanza. Y la templanza no solamente la adquiere un viejo, la puede adquirir un joven también, que haya pasado por muchas dificultades y se haya sostenido firme en el Señor. Porque desafortunadamente muchos se volvieron viejos en la iglesia, les salieron canas hasta en el bigote estando en la iglesia, pero no más, se volvieron viejos en la iglesia, pero no se volvieron columnas en la iglesia. Que una columna en la iglesia no está representada en el viejo, en el de más años, no, está representada en el hombre o la mujer que tiene madurez espiritual, que en las buenas usted lo ve firme, que en las buenas usted dice, ese hombre no se ha dejado corromper por la fama, por el dinero, por nada, ahí está firme en el Señor. Y en la pobreza, ese hombre está firme en el Señor, a pesar de que tiene sus necesidades, ahí está, el mundo le ofrece, el mundo le quiere dar, pero ahí está, firme en el Señor. Esa es la templanza, cuando uno es inamovible. Y cuando uno es inamovible, es porque uno ha edificado sobre el fundamento, no sobre la arena. Cuando uno es inamovible es porque uno sabe que Cristo es su fundamento y sobre ese fundamento debe de edificar. Porque una vida cristiana bien cimentada en Cristo, en principios espirituales, en valores espirituales, nunca será derrotada. Nunca será derrotada. No se dice cuántas cuerdas templaban la tienda, ¿cierto? La Biblia no da referencia de cuántas cuerdas, cuántas estacas, si eran 6, si eran 8. Pero en el Señor hoy, en la gracia, sí se nos dice a nuestras vidas cuántas estacas nos ha dado Dios para afirmarnos, cuántos dones nos ha dado Dios, cuántos ministerios nos ha dado Dios. Y todo esto nos lo da Dios para nuestro crecimiento espiritual. Si entendiéramos el valor de todo esto, hermano, haríamos maravillas. Porque si 12 apóstoles en el primer siglo revolcaron socialmente al mundo, ¿qué no haríamos nosotros acá? ¿Cierto? ¿Qué no haríamos? Yo en ocasiones le he dicho cuando he estado dando los talleres de Refam, yo les he dicho, en una iglesia como esta, con 2 o 3 que tengan el llamado, tengan el ministerio del evangelista, que tengan esa pasión, ese fervor por los perdidos, se pueden hacer grandes cosas. Porque, hermano, no necesitamos cantidades, pero necesitamos voluntades y llamados de Dios al servicio de Él. Colosenses 2:7, Colosenses capítulo 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nosotros tenemos que arraigarnos y sobreedificarnos, dos cosas muy distintas. Ustedes no han escuchado o han visto de pronto por la televisión, yo no lo había visto hasta hace algunos años que lo vi por primera vez, me di cuenta de eso y yo me quedé aterrado. Estaban mostrando un edificio en los Estados Unidos altísimo, y entonces decía allí que los ingenieros, los arquitectos de ese edificio habían cavado la misma profundidad que uno veía hacia arriba, la habían cavado hacia abajo para sus propios cimientos, para darle estabilidad. Yo decía, uy, increíble, o sea que lo que uno ve del piso hacia arriba es simplemente una parte, lo otro está por debajo, dándole estabilidad, firmeza al edificio. Nosotros en la vida cristiana no solamente podemos pensar en crecer,
no hay que pensar en cuánta profundidad vamos a tener también en el Señor. Por eso dice el texto, arraigados. Y, bueno, si se arraigó, si echó buenos cimientos hacia abajo, entonces ahora sí, comience a sobreedificar. Gloria al Señor. Comience a crecer. Por eso muchos en la vida cristiana probablemente comenzamos mal. Muchos comenzamos mal. Piensen esto y verán que muchos arrancamos mal en esto. Porque arrancamos pensando en edificar, en construir hacia arriba, y no pensamos en la importancia de arraigarnos, de adquirir fundamentos. Y aquí es tan importante lo uno como lo otro. Si queremos crecer, tenemos que mirar cuánto estamos también arraigándonos en el Señor, para que cuando vengan las pruebas y las dificultades no nos saquen del camino del Señor. Por eso nos ha tocado ver a tantos en estos años que llevamos en el Evangelio fracasando, y hemos tenido que ver grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios perdiendo sus 10, 15, 20 años de vida cristiana, unos por una mujer, otras por un hombre, por dinero, por fama, placer, por un trabajo, perdiendo la vida cristiana por un trabajo. O en el caso de la anécdota aquella, ¿no? Perdiendo la vida cristiana por un chicle que se le pegó en el pantalón. Hermano, necesitamos arraigarnos en el Señor. Amén. Cada don que Dios nos ha dado, ministrándolo bien, nos ayudará a mantener templada nuestra vida. Estamos llamados a servir, a crecer. Tenemos todo acondicionado, tenemos el fundamento. Necesitamos arraigarnos y construir hacia arriba con la ayuda del Señor. Porque, hermanos, la senda de los justos es hacia arriba. Proverbios 4:18. Por aquí la Nueva Traducción Viviente lo define de otra manera. Colóquelo allí, Proverbios 4:18. Acá dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Nueva Traducción Viviente dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Qué bonito es ver un amanecer, ¿cierto? Sí, señor. Es hermoso. La hermana no ha tenido el placer de verlo por allá en Suecia. Esos amaneceres y esos atardeceres son hermosísimos. Yo los he visto por imágenes, por videos. Y así como es hermoso un amanecer, pues también el esplendor del mediodía es hermoso. Y así es la vida cristiana. Probablemente nuestro comienzo sea débil, pero hermoso. Pero en la medida que van pasando los días, los meses, los años, usted no se va a quedar como el niño que había quedado de teterito. O el escritor de los Hebreos le escribe duramente al pueblo sacerdotal en la dispersión y le dice: ustedes debiendo de ser ya maestros, con cimientos firmes, con una buena estabilidad emocional y espiritual, a ustedes los está derrumbando la dificultad, la prueba, la persecución, y debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a predicar cuáles son los primeros rudimentos de la fe en Cristo. Hermanos, nosotros ya, los que llevamos años en el Evangelio, tuvimos que haber pasado por esos rudimentos o principios de la fe en Cristo. Ya tuvimos que haber pasado por eso. Ya podemos aguantar de la leche pasar al alimento sólido. Pero mire, curioso, a veces uno se da cuenta que, hermanos, que hay ciertos mensajes que les chocan. Como decía alguien, cuando le cae sal ahí en la herida, se duele. Estuvimos en un lugar
particular como todos los lugares, pero estuvimos en un lugar donde a veces se tocaban temas un poco fuertes tocante a la vida cristiana, y no solamente parte del pastor, había hermanos que a veces tocaban puntos fuertes, y entonces había algunos que ya uno sabía qué iban a decir. Eso está hablando es en la carne, no está hablando en el espíritu. O sea, cuando la palabra les llegaba y les golpeaba, es en la carne. Él no está hablando en el espíritu, es de la carne. Qué tristeza, ¿cierto? Cuando un cristiano no sabe diferenciar cuando la palabra de Dios está llegando por el espíritu. Porque es que cuando llega por el espíritu, ella cambia, ella transforma y golpea si es necesario, y hace que muchos se vuelvan atrás también si es necesario, porque muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese momento se apartaron del camino de Jesús. Dijeron: este nos está echando sátiras, este nos está restregando el pecado. Hermanos, no es por restregar el pecado a nadie, es para que usted deje que Dios hable a su vida. Es para que usted piense: algo de esto puede ser para mí. ¿Qué será lo que Dios quiere en mi vida? Dios quiere cambiarme, Dios quiere transformarme, o Dios quiere darme una oportunidad para yo arrepentirme, para yo enmendar mi error y volver a empezar de nuevo. A veces somos tan ciegos que no entendemos eso. ¿Y cuántas veces Dios nos habla? Y nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, que la Biblia dice que Dios enviaba palabra por sus profetas constantemente, pero ellos no atendían a los profetas, hasta que vino palabra de Jehová diciendo: habla a la casa de Israel, oí duros de corazón, rebeldes. Y tuvo Dios que decirle: ustedes van a sufrir la más terrible deportación, porque no quieren obedecer, no quieren atender. Entonces, hermanos, nosotros en la medida que crezcamos tenemos que también recibir, y en la medida que recibamos tenemos que aguantar, y en la medida que aguantemos, pues hermano, ahí se mostrará su resistencia, su fortaleza en el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque hermano, es la bendición de Dios para su vida, para mi vida, para que cada día nosotros seamos como la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos en un camino de perfección, creciendo todos los días, aumentando la gracia de Dios en nuestras vidas, aumentando el poder de Dios, la misericordia de Dios, esa que nos permite ser cada día mejores cristianos delante de la presencia de Él.